Muy bien, Vanessa, muchísimas gracias por esta información sumamente completa, además con los puntos de vista de los ciudadanos. Y claro, este evento violento, este asalto a balazos al cambista ha sido pues en La Merced, que está en pleno Jirón de la Unión, que supuestamente es un lugar súper cercano a Palacio de Gobierno y que debería estar, como bien dijo Vanessa Rubio, bastante asegurado. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo y esto es lo que van a recibir un eventual, digamos, nuevo alcalde de Lima. Pero justamente estamos para conversar sobre ese tema con Víctor Quinteros, exgerente de políticas de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, es decir, SUCAMEC, para hablar precisamente sobre este y otros temas más. Señor Quinteros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Carla. A tu disposición. Sí, bueno, su punto de vista precisamente sobre lo que está sucediendo, ¿no? En este asalto a balazos a un cambista en plena iglesia, o sea, en pleno Jirón de la Unión. ¿Esto qué significa? ¿Qué tan fácil es andar con armas? ¿O se sabe algún detalle de esas armas que han sido utilizadas? Bueno, en principio estamos hablando de hechos ya recurrentes, ¿no? El Cercado de Lima es el distrito en Lima Metropolitana, por ejemplo, que tiene mayor cantidad de denuncias por extorsión. Este es un hecho de balacera en pleno Cercado de Lima, pero así como los delincuentes ya no tienen respeto ni siquiera en iglesias, tampoco tienen respeto con respecto a quién le quitan la vida, porque estamos hablando de víctimas menores de edad, niños. Entonces el riesgo es para todos y en cualquier lugar. Por tanto, el desafío del Estado es la recuperación de espacios públicos y principalmente darle seguridad o confianza a la ciudadanía. Todos los vecinos o todos los ciudadanos que han intervenido han expresado su desconfianza con respecto a las autoridades, ¿no? Y digamos que las estadísticas demuestran que esta desconfianza tampoco es algo nuevo. Hace muchísimos años solo el 17% de personas denuncia un hecho delictivo. Es decir, poco más de una persona de cada 10 denuncia que es víctima de un delito. Entonces, hay bastante que recuperar. Nos anuncian planes de seguridad con bastante recurrencia. El último de ellos ha sido aprobado hace 3 meses, que es más enfocado a la lucha contra el crimen más letal. Como todo plan hay que darle tiempo, pero empecemos por ganarnos la confianza de la ciudadanía, ¿no? Así es. Ahora, respecto a su sector, ¿no es cierto? Digamos, usted como ex gerente de políticas de la Superintendencia Nacional de SUCAMEC, básicamente, ¿cómo está el tema de la fiscalización respecto al uso de armas? ¿No? Porque es bien fácil ahora que la gente tenga armas, ¿no? El tema de armas es un tema respecto del cual no se debate mucho y debiera tener una estrategia nacional en particular para controlar, por ejemplo, 3 componentes. Hay que controlar el tipo de usuarios, quién usa armas, quién no, quién vende armas, quién las importa. Otro es el control de las existencias o el número de armas. ¿Cuántas hay? ¿Dónde están almacenadas? ¿Cuántas se desvían o son recuperadas? Y finalmente, el control sobre el uso, que es lo que motiva sanciones, ya sea administrativas o sanciones a nivel penal. Por ejemplo, la tenencia ilegal de armas. De eso no se debate mucho y hay hallazgos de la prensa en general que dan cuenta de que la situación no está bien. Por ejemplo, hace pocas semanas se anunció la incautación de armas por la policía, y entre las armas incautadas no estábamos hablando de armas cortas, estábamos hablando de fusiles AR-15, que son aquellos que ya se ha denunciado, han sido comprados lamentablemente sin un control adecuado de la SUCAMEC, en cantidades bastante sospechosas por una sola persona, en varias oportunidades. Una señora usuaria de armas, ¿cómo es posible que pueda comprar 39 fusiles AR-15? Entonces, hay un tema respecto del control de quién accede a armas. Pero hay un real,
Pero ¿hay un real control o es simplemente un saludo a la bandera o, digamos, no sé, un protocolo a seguir que pasan por pasar y ya está? El control de la SUCAMEC debe fortalecerse porque efectivamente está evidenciando que tiene ámbitos porosos, por decirlo de alguna manera. Y también hay que tomar en cuenta que el debate no es ligero. Los principales aliados del control de armas, aunque no suene bien, pero es real, es el usuario responsable de armas de fuego porque es el que está permanentemente en contacto con la autoridad y presto a ser fiscalizado. Son los propios usuarios los que incluso denuncian hechos como la adquisición irregular de fusiles AR-15 y son los que denuncian también cómo a falta de control de armas de uso de deporte o uso de caza, son esos dos tipos de modalidades los que han incrementado en cantidad desde la vigencia de la nueva ley, que ejerce un control más efectivo sobre las armas para defensa personal, y han aprovechado fisuras en los otros tipos de uso. Pero eso no tenía que ser así, porque dentro de la SUCAMEC hay una gerencia de fiscalización. A ver, y la propia gerencia de armas puede detectar anomalías en las compras. Entonces, ahí hay un tema de corrupción, ¿no? Ahí hay un tema de corrupción. Es justo lo que le quería preguntar. Exacto. Cuando usted habla sobre el ámbito, o sea, digamos que el control SUCAMEC tiene un ámbito poroso, ¿en dónde exactamente está el lado poroso que ya usted dijo que era corrupción, ¿no es cierto? Efectivamente, el tema de corrupción es cómo es posible, y solo hablo de una entre varias, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona pueda adquirir 39 fusiles, ¿no? Para deporte? Y eso tiene que ver con el tipo de requisitos que se establecen para la adquisición o ser usuario de armas. Pero por sentido común no ya es sospechoso, ¿no? O sea, ya por sentido común es sospechoso. Por sentido común es sospechoso eso, ¿y por qué, como que una tienda de armas esté en un mercado de abastos, que también ha ocurrido. Ese tipo de fiscalización o una fiscalización efectiva no puede permitir eso. De hecho, un requisito que se debe exigir a un usuario de armas legal es que por lo menos tenga una vida formal, declare en la SUNAT, pague impuestos, bancarice transferencias. No puede ser que alguien que no pueda probar esa mínima capacidad de formalidad pueda ser usuario de armas, ¿no? Ahora, entonces, ¿SUCAMEC podría decir cuántas armas hay en realidad siendo usadas legal e ilegalmente? ¿Se puede? Se puede decir cuántas armas o cuántos usuarios tiene registrados, por tanto, de cuántas armas son propietarios. Pero no podría, en principio, hacer un cálculo de cuántas armas ilegales hay. Pero si tuviera capacidad de ejercer fiscalización, sí podría decir cuántas armas legales se han desviado hacia la delincuencia. Por ejemplo, hay estadísticas que dan cuenta de que armas incautadas por la policía de la delincuencia, en un porcentaje de 30, eran armas de origen legal. Y solo el 12% o a 15% de usuarios había denunciado la pérdida o el robo del arma. Eso quiere decir que, porque la pérdida o el robo de un arma es como si te robaran o perdieras, entre comillas, un carro. Eso siempre lo vas a denunciar. Si no lo haces es porque hay un problema. La fiscalización debería hacer cruces regulares entre, por ejemplo, bases de datos de la RENIEC y la base de datos de SUCAMEC, para identificar cuántos usuarios de armas han fallecido, porque esas armas quedan en el aire. Por ejemplo, en el 2016 hizo un cruce, 16 y 13.000 usuarios de armas habían fallecido. Y cada uno de ellos no solo era portador de un arma, podían ser dueños de más de un arma. Es decir, había 13.000 armas en el mercado, no sabíamos dónde. Eso es lo que se dice. O 13.000 armas sin dueño que haya reportado o que haya renovado o que haya sido visitado por la SUCAMEC para saber qué pasó con esa arma. Por lo menos en el 2016 se sabía que había fallecido, pero algo similar era que de un cruce de la SUCAMEC con el INPE, con el Instituto Nacional Penitenciario, 1.500 usuarios de armas legales
estaban internos por delitos en el sistema penitenciario. Entonces, SUCAMEC no solo puede ser un ente que esté esperando a ver quién llega para evaluarlo, cosa que ha hecho mal hace poco con las R15, sino también cruzar información y fiscalizar a los usuarios. Si ha fallecido, entonces digamos que los herederos descendientes digan dónde está el arma. Y si es que está en cárcel el usuario, obviamente esa arma la tienen que incautar y decomisar. Ese es el tipo de fiscalización, por ejemplo, que el Congreso puede hacer hacia el superintendente de la SUCAMEC a ver qué tal está manejando la institución para evitar el desvío de armas, ¿no? Entonces, es un tema que no se debate mucho, pero está relacionado a lo que ha pasado hoy en la balacera y el análisis de cartuchos que han encontrado a ver de qué tipo de arma salió ese proyectil. ¿De qué tipo de arma salió ese proyectil? Exacto, si fue un arma registrada legal o si es un arma sin registro. Algo se tiene que identificar allí, ¿no? O sea, sí tendrían ese reporte, digamos, para darlo a conocer y seguir la investigación. Ahora, yo le preguntaría, ¿qué le falta a la SUCAMEC? ¿Dientes para fiscalizar o que fiscalicen a la SUCAMEC por el tema de corrupción? La SUCAMEC tiene un gran desafío en lo que es el control de armas. Debería, digamos, demostrar que no hay usuarios irresponsables de armas, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver qué sale del análisis de los casquillos. Vamos a ver de qué arma salió. Si es un arma legal, ¿quién fue el dueño? A ver qué nos dice el análisis forense, el análisis, criminal que se va a hacer el día de hoy. Pero la gran pregunta es, ¿hubo algún resultado de la denuncia sobre la adquisición y desvío de fusiles de AR-15? Ese fusil encontrado hace 2 semanas en una casa no incautada por la policía. Más allá de la noticia, se incautó un arma R15. Supimos algo más del origen de esa arma. Eso creo que podría complementar el análisis para responder una pregunta como la que haces ahora. Otra pregunta es, ¿cómo están los almacenes de la SUCAMEC? ¿No? ¿Cómo están los almacenes en provincias? Pero no solo es la SUCAMEC, la pregunta también es cómo están los almacenes de la policía o las Fuerzas Armadas. Porque la corrupción también ha denunciado el desvío de armas, y no solo armas, sino de granadas, de almacenes del ejército, ¿no? Es lo que le quería preguntar. Hay todo un tema ahí. Hay muchas veces en las incautaciones, en los operativos, en fin, hay operativos donde encuentran armamento que han formado parte de la policía o del ejército. ¿Qué pasa en esos casos? Porque inclusive también se habla de policías que forman parte de bandas delincuenciales. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Se llega a saber exactamente de quién es el armamento, a quién pertenece? Porque ahí supongo que hay código, hay todo un trámite que seguir para saber quién es el dueño, el propietario de esa arma. Exitoso. Claro, en principio las armas tienen un código, ¿no? Un código que permite identificar de dónde vienen. Sin embargo, la delincuencia los borra, aun cuando la policía en investigación criminal puede contar con químicos o recursos que pueden ayudar a identificar si es que aún puede recuperarse ese número, ¿no? Pero hay formas. Pero yo diría que hay otros casos de corrupción peores o más explícitos que los que hemos mencionado ahorita. Y es que, ¿cómo es posible que un arma incautada a la delincuencia sea posteriormente encontrada en poder de otro delincuente? Y ahí sí hay un tema que es bastante visible. Cuando un arma es incautada por la policía, de todas maneras tiene que terminar almacenada en la SUCAMEC. La gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿En qué momento se desvió? Y ahí sí puede haber una respuesta o una acción directa en términos de seguridad ciudadana. Generar un protocolo de trazabilidad del arma que es incautada por la policía. Tiene que haber un protocolo que permita rastrear el arma y generar obligaciones para la entrega. Y es que el Ministerio Público la necesita para investigar determinada cantidad de días, tiene que haber un plazo, tiene que haber una obligación para que esa arma, terminado el plazo, entre a la SUCAMEC. Okay. O sea, en final de cuentas eso no está ocurriendo. Y como existen vacíos en los protocolos, las armas se terminan desviando. Como es un tema que está poco invisibilizado,
porque se habla de la gran delincuencia, pero no del destino de las bien, herramientas señor o los Quinteros. artefactos, digamos que no se puede finalmente resolver o Muy debatir bien. sobre la política aplicable al caso. Muy bien, muchísimas gracias, señor Quinteros, por haber estado con nosotros, dándonos su punto de vista y explicándonos un poco cómo está funcionando o mal funcionando la SUCAMEC. Víctor Quinteros, ex gerente